Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad, WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero, del Departamento de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Deseo recordarles a todas y a todos los amigos que este espacio radial está disponible para la presentación de libros, proyectos o congresos que sean de interés para la comunidad universitaria y para el pueblo de Puerto Rico. A estos efectos, se pueden comunicar al 787-758-8232. Repito, 787-758-8232. En el día de hoy me honro de darle la bienvenida a dos muy estimados compañeros, miembros de la comunidad universitaria, pero sobre todo miembros de la APU, el señor presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, el compañero Ángel Rodríguez. Saludos, muy buenos días. Buenas tardes ya casi, ¿verdad? ¿Cómo están? No, muy bien, estamos, muy buenas tardes, sí. Sí. Y al compañero Félix Córdoba Iturregui, que disfruta de su tiempo de jubilación luego de una larga vida de trabajo continuo en el salón de clase, pero que continúa su actividad sindical e intelectual ahora en otras trincheras. Bienvenido, compañero. Pues muy buenas tardes a todo el público oyente y a ti, José Raúl, y un placer estar aquí en este programa. Hoy vamos a estar hablando de un tema que está en el corazón mismo de la existencia de nuestra organización, que es la APU. La APU es un sindicato docente no reconocido por el patrono, y en el corazón está el tema de qué es un sindicato y qué es un sindicato docente y por qué los docentes, por qué los profesores, las profesoras se deberían, ¿verdad?, organizar en esta estructura, esta organización que es un sindicato. Yo quisiera comenzar el programa trayendo sobre la mesa, ¿verdad? Esto es una conversación que vamos a tener, pero me gustaría comenzar trayendo sobre la mesa un caso que me llamó mucho la atención y del cual se comentó muy poco en Puerto Rico hace apenas unos meses. En enero y febrero ahora de este año 2019 se llevó a cabo una de las huelgas más largas en universidades, de las universidades públicas en los Estados Unidos, que fue llevada a cabo en la Universidad Wright State University en Dayton, Ohio. En esta universidad hay un sindicato docente que reúne en el mismo sindicato docentes con plaza y docentes sin plaza. En un momento dado estuvieron separados, pero desde hace como unos 4 o 5 años están reunidos en una misma unidad. Y tienen ya un convenio colectivo. El sindicato hizo una denuncia de que hubo un intento del Estado de reducir el presupuesto de la universidad como una forma de ir llevando a la privatización de la universidad. Y como se reduce el presupuesto, la manera como la universidad, la administración universitaria trabajó la reducción del presupuesto fue trató de recortarle beneficios a los docentes y empeorar las condiciones de estudio de los estudiantes. Ante eso se levantó la comunidad universitaria, pero sobre todo el sindicato docente, en apoyo de otros sectores, incluyendo los estudiantes, y llevaron a cabo su huelga, una huelga de 20 días, en pleno polar vortex, que se hablaba aquí hace unos meses, que el frío este terrible que estaba ocurriendo, y Ohio era uno de esos lugares que estaban bien, bien fríos. Estas personas hicieron líneas de piquete y estuvieron fuera e impidieron que los rompehuelgas entraran. Y finalmente el patrono se tuvo que sentar a negociar, renegociaron el convenio, lograron impedir en el Wright University, incluso los docentes sin plaza, después de cierta cantidad de años, tienen una estabilidad. No es posible que pierdan su contrato luego de haber estado 6 años corridos dando clases. Ahí criticaron la falta de acceso al plan médico, eso se negoció también. Y sobre todo entienden que dieron una victoria en contra de este proceso de sabotaje de la educación pública para justificar la privatización. Es decir, estamos ante un caso, una victoria de un sindicato docente, porque a veces, ¿verdad?, empezamos con tonos un poquito más bajitos, un poco más negativos. La sindicalización docente, ¿para qué? Bueno, pues yo quiero comenzar con este ejemplo de un sindicato docente que ha obtenido victorias en los Estados Unidos, que es el país de donde el discurso es que estamos adoptando medidas de organización de allá. Así que, su reacción a esto. Bueno, yo creo que a mí me gustaría que discutiéramos la importancia que ha tenido el concepto mismo de negociación colectiva entre los docentes, ¿verdad? Porque este concepto nosotros lo desarrollamos con bastante intensidad en la década del 90 y caló profundamente en todas las facultades del sistema universitario. Se preparó
un proyecto de convenio, unas peticiones que se organizaron para discutirlas en la facultad. Y yo recuerdo que hubo una discusión intensa por diferentes facultades aquí en Río Piedras, las facultades en Calley, en Ponce, en Mayagüez, en Humacao, en Arecibo, en Aguadilla, en todo el sistema. Ese pliego de peticiones que organizó, en aquel momento lo representaba la CONAPU, que era la Confederación de Asociaciones de Profesores Universitarios, se discutió y nosotros logramos que la administración de la universidad oyera esos reclamos. Y tuvimos, yo creo que una victoria bastante reconocida por el personal docente. Hubo aumentos significativos salariales. Nosotros logramos afectar la cuestión salarial, aumentar significativamente los salarios del personal docente. No logramos la negociación directa de las asociaciones con la administración. Se creó un comité que se conoció inicialmente como Comité de Asuntos Laborales, que después tenía un nombre que a la administración le dio un poco de miedo porque era la CAL. Entonces, y yo creo que lo importante para discutirlo con el personal docente, con profesores, profesoras, bibliotecarios, todo aquel que está a cargo de la cuestión de la enseñanza, es que el concepto de negociación colectiva es fundamental para nosotros defender nuestras condiciones de trabajo. Y yo quiero señalar esto porque hay algo que se pierde de vista en el contexto universitario. ¿Cuáles son las condiciones de trabajo en la universidad? Las condiciones de trabajo en la universidad son las condiciones de la enseñanza y son las condiciones de la investigación y son las condiciones docentes de proveer las facilidades, bibliotecas, materiales, servicios de computadoras, etcétera, para que esa investigación y esa enseñanza se pueda impartir. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de negociación colectiva, nosotros estamos hablando de organizar de forma democrática los procesos de enseñanza y de investigación en la institución, que son fundamentales, ¿verdad? Nosotros no estamos hablando de esto fuera de lo que es precisamente el contenido más profundo de la institución universitaria. Y si entendiéramos esta importancia, yo voy a señalar algo que fue histórico. La primera vez que se empezó a usar aquí el concepto de transparencia para hacer las relaciones claras en el proceso de democratización de la universidad desde abajo hacia arriba, en el diálogo que nosotros le proponíamos a la administración, fue en la Universidad de Puerto Rico. Nosotros hemos visto cómo ese concepto lo agarraron los políticos y lo han pervertido, lo han convertido en una mentira total. Cuando el gobierno actual habla de transparencia es que todo es opaco y nada se ve claro, ¿verdad? Entonces ahora lo que yo plantearía en este momento para abrir una conversación es que esas condiciones nuestras, es defender hoy en la Universidad de Puerto Rico, en la universidad pública, bajo asedio, como estuvieron allá esos profesores que tú señalas que tuvieron que lanzarse a la huelga para defender sus condiciones de trabajo. Esa universidad pública hoy ya la lucha no se reduce a aumentos salariales. Ahora lo que nosotros tenemos que defender son precisamente las condiciones bien concretas de investigación y de enseñanza que se dan en la universidad. Nosotros tenemos que defender entonces la universidad pública. Ahora no es nosotros defender nuestras condiciones de trabajo, defender la Universidad Pública Nacional que está atacada en este momento en Puerto Rico, ¿verdad? Y yo señalaría los elementos que son claves de esa universidad pública. Como parte de nuestro proceso de negociación y de incorporar a profesores y profesoras, a todo el personal docente en este proyecto de lucha, es que ellos entiendan la necesidad de que parte de nuestra negociación colectiva es defender, por ejemplo, las permanencias, defender la fórmula que le da las finanzas a la universidad pública, defender que se abran plazas. Nuestro proceso de negociación tiene que tener una exigencia, que se abran plazas, porque la universidad la están asfixiando. Y yo creo que hay que defender también en nuestro diálogo con las personas que reciben nuestro proceso educativo, que las matrículas sean accesibles a toda la población. Por lo tanto, el proyecto de negociación colectiva, como yo lo entiendo, es un proyecto de democracia interna de la universidad y como un personal docente consciente puede no incorporarse a una organización que le está haciendo una propuesta que precisamente salva a la universidad que está en este momento bajo asedio y bajo ataque. Mira, y yo coincido completamente con lo que dice el compañero Félix Córdoba, pero además me parece bien importante que podamos hablar un poco, ¿verdad? Antes de meternos de lleno en eso que plantea Félix, que me parece fundamental, de por qué la negociación colectiva, qué es esto de la negociación colectiva, cuál es,
¿De dónde sale el impulso que van adquiriendo los espacios de negociación colectiva en un momento dado? Las uniones obreras han existido por más de 100 años. Las uniones obreras no son nuevas, las uniones obreras no nos las inventamos nosotros, las uniones obreras han estado dando batalla. Sin embargo, hay un momento en la historia donde el trabajo de las uniones obreras, del trabajo colectivo de los trabajadores de distintas áreas, adquiere una importancia medular. A partir de la crisis en el 1930, luego de la presidencia de Calvin Coolidge, la política del laissez-faire en los Estados Unidos, se entra en una crisis bien grande, entonces hay una reestructuración económica fundamental que se da en Estados Unidos, pero se da en otras partes del mundo. En Europa se dan otras coyunturas, se da en la Unión Soviética, la revolución bolchevique, con defectos y virtudes, está impulsando unas nuevas ideas con respecto a distintas cosas, y parte de esta nueva reestructuración económica que va a darse lo que posteriormente se va a conocer y conoce mucha gente como el Fordismo, eso implicaba también una reestructuración social, un nuevo contrato social, por usar el término de Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad? Un nuevo contrato social en donde hay unas victorias que son claras, a pesar de los problemas que pueden tener, hay unas victorias de los sectores trabajadores, de los sectores empobrecidos, y parte de esas victorias es que dentro de ese contrato social están las posibilidades de la mejoría de las condiciones de vida, condiciones de trabajo, condiciones sociales y condiciones políticas de los sectores trabajadores. Y parte de esa mejoría se da a través de los procesos de negociación colectiva. Se le da un espacio, o se ganan un espacio los trabajadores de organizarse sindicalmente, no ya como uniones obreras como puede estar algo, sino como parte del nuevo contrato social. Ese proceso adelanta considerablemente las condiciones de vida y las condiciones sociales que tenían sectores trabajadores. Ese modelo de desarrollo económico también entra en crisis y los sectores empresariales, los sectores adinerados, los sectores más ricos, toman una fuerza particular ya a partir de los años 80 con esa crisis de ese modelo económico fordista, y vienen en una ofensiva completa en contra de esas victorias que se habían obtenido. Y esto se ejemplifica que podemos ver ahora mismo que gran parte de los planteamientos que se están haciendo de los sectores organizados de trabajadores, en lugar de hacer nuevos reclamos, es para defender los reclamos, para defender las victorias que habíamos obtenido en otro momento. Y lo que estamos, hay veces que los compañeros se tiran a la calle diciendo, no me quites lo que ya tengo, no es necesariamente, yo necesito estas otras condiciones como pasaba. Dentro de ese contexto, ese proceso que se había logrado, esas victorias que se habían logrado, se ponen en peligro ante un empuje de unos sectores empresariales que se envalentonan porque están en una posición en este momento quizás de mayor fuerza política, y nos encontramos con una mayor necesidad de ese trabajo colectivo, no para regresar a un periodo posterior al de los años 30, sino, como dice Félix, dentro de unas condiciones nuevas que nos obligan a repensar qué es lo que vamos a plantear, cómo lo vamos a plantear, pero nos obligan también a hacer un trabajo de carácter colectivo, un trabajo que se monte sobre la unidad y sobre la solidaridad, no solamente entre un sector que es el que nosotros representamos aquí, docentes, sino el sector universitario, cómo la universidad se está constituyendo dentro de este nuevo proceso económico, de este nuevo proceso social, y cómo el proceso de la discusión colectiva y la negociación colectiva se hace más importante dentro de unas condiciones particulares. De hecho, hoy en día hay economistas, me viene a la mente alguien muy conocido y muy vocal ahora mismo, Robert Reich, que fue secretario del Trabajo bajo Clinton, que están defendiendo la teoría de que los sindicatos son esenciales para mantener un mejor funcionamiento del sistema capitalista, porque son garantes, ¿no?, de la justicia social. Entonces hacen toda una serie lo muestran, ¿verdad?, hasta con gráficas, como en los Estados Unidos, ese periodo al que tú haces alusión, ¿verdad?, de la posguerra, cuando se habla de surgimiento de una clase media fuerte, realmente estamos hablando de un grupo de los trabajadores y trabajadoras organizados sindicalmente que obtienen una serie de derechos, y que eso permite una mejor repartición de la riqueza en el país. Es decir, que el sindicalismo a veces, y sobre todo en el caso de Puerto Rico, se tiende a vincular con un tema de lo que algunos llaman la extrema izquierda o algo radical. Pero es interesante en este momento cuando la visión neoliberal, que es lo que me parece que tú describiste un momento dado, que ha tratado de tirar todo al piso y empezar todo de nuevo, ¿verdad? Poniendo en duda toda esta serie de derechos que antes veíamos como derechos, pero si tú lo pierdes no es un derecho, ¿no? Exactamente. Que ahora los sindicatos, es interesante que se vean por estos sectores que siguen siendo sectores capitalistas,
no estamos hablando de, tú hablas de la Unión Soviética, no estamos hablando de socialistas ni de comunistas, estamos hablando de economistas que defienden el sistema capitalista, que entienden que es un sistema en el que se puede vivir bien y que entienden que el debilitamiento de los sindicatos ha sido nefasto, ¿verdad? Para la justicia social y para vivir en una sociedad, ¿verdad? Con menos problemas. De hecho, y vuelvo a hacer alusión al ejemplo con el que comencé, de este sindicato en el Wright State University. Ellos decían dos cosas. Una, respondiendo a algo que trajo Félix hace un momento, la reivindicación principal, como ellos lo plantean, fue la excesiva carga de trabajo que implicaba los cambios, es decir, las condiciones de enseñanza. Claro, Ellos estaban defendiendo las claro. condiciones de enseñanza, eso es lo primero. Y lo segundo es que ellos abiertamente están eh, eh, planteando que la función de su lucha sindical es proteger un bien público, que es una universidad pública, porque garantiza un acceso y unos derechos a la mayor cantidad de personas, ¿no? O sea, yo creo que ambos, cuando, ¿verdad?, en su participación trajeron e insistieron en este tema de que el trabajo del sindicato trasciende las meras condiciones inmediatas, ¿no? Cuando uno habla de una mejoría en condiciones laborales, no solamente es salario, ¿no? En el caso de la docencia se ve claramente que mejorar las condiciones de enseñanza no tan solo mejora las condiciones de trabajo de los docentes, mejora también el impacto, ¿no? La función social que tiene la universidad pública. Es un tema, yo creo que para mí es indisociable. Bueno, yo lo que pasa es que si tú tomas ese señalamiento que has hecho, que las condiciones de trabajo nuestras en la universidad son las condiciones de la creación del conocimiento y de la comunicación del conocimiento. Son dos niveles. Por eso yo señalé la importancia de enseñar, pero también investigar, porque la universidad tiene esos dos niveles. La organización que quiera hacerle un llamado al personal docente para que se organice, hoy, especialmente hoy en la universidad que está bajo fuego, que está bajo asedio, que está bajo ataque, tiene que entender que el profesor, la profesora, el investigador, la investigadora no puede defender esas condiciones aisladamente. Por eso la negociación colectiva es fundamental. Tiene que asociarse para defender esas condiciones de creación del conocimiento. Es algo muy delicado. Esto hay que plantearlo porque la forma de nosotros atraer al personal que está hoy, que se siente agobiado. Yo he visto cartas de profesores de biología, yo he visto cartas de profesores de ciencia, que lo que están señalando es que las condiciones suyas de trabajo, las condiciones suyas, las condiciones de sus estudiantes, de los investigadores, los investigadores, los ayudantes de cátedra, los investigadores en el laboratorio, están siendo socavadas, están siendo alteradas. Entonces, la defensa de la universidad pública, el proceso de negociación tiene que asumir la defensa de la universidad pública y el fundamento del debate y de la libertad de expresión de la universidad pública es la permanencia, porque es un concepto fundamental en la defensa de la universidad, porque le permite al investigador, a la investigadora, al profesor, a la profesora, a los estudiantes, poder expresarse libremente. Y ese concepto de la libertad, por eso yo creo que quizás hay que poner énfasis en otro término, que es la creación, ese proceso creativo que la universidad debe defender, lo debe defender en todos los niveles. El nivel general, que lo garantiza la fórmula, que hay un financiamiento de la Universidad de Puerto Rico a través de una fórmula que permite que la universidad pueda mejorar en determinadas condiciones, porque la economía mejora, pero también tener que hacer ajustes si la economía decrece. Esa fórmula es fundamental y está en la ley, está siendo violada actualmente la ley. Entonces, ese elemento de la autonomía general de la institución debe ser el fundamento de autonomías a diferentes escalas internas de la universidad, que lleguen hasta el departamento, hasta el laboratorio, hasta el lugar donde los investigadores, los profesores están haciendo el trabajo precisamente de creación de esos conocimientos y poder impartir esos conocimientos. Yo creo que si nosotros defendemos con este enfoque, no hay manera de que un profesor, por más conservador que sea, si le interesa garantizar sus condiciones de trabajo, que yo creo que van más allá de los salarios. Yo puedo tener un buen salario y unas condiciones pésimas. Y yo puedo tener salarios buenos y ver nuestras condiciones de creación de conocimientos deteriorarse, porque yo preferiría como profesor que mis condiciones de trabajo fuesen óptimas,
que estuviesen en las mejores condiciones posibles para yo poder hacer el trabajo creativo. Y entonces otra cosa que hay que asociar con la negociación colectiva es la calidad de la enseñanza, la calidad de la investigación. Nosotros tenemos que defender los elementos, no permitir que digan que porque usted está en un proceso de negociación va a disminuir las exigencias que se tienen con respecto a lo que son los trabajos intelectuales de la universidad. Se nos está acabando un poquito el tiempo. Quiero traer un tema para ver si Ángel ahora puede, porque nosotros estamos hablando de estos conceptos, parecería que un poquito fuera del contexto. Ahora Félix menciona cómo la ley está siendo violada, la fórmula. Entonces uno diría, pero es que la negociación colectiva, si los convenios colectivos no valen nada desde la ley 7 para acá, ¿de qué estamos hablando? La coyuntura histórica de Puerto Rico, ¿cuán viable es la acción sindical en estos momentos y para un sindicato docente? Mira, primero que todo, cuando la gente plantea que los convenios colectivos no sirven para nada, no es cierto. Hay un montón, y lo que menciona Félix es importante. Las condiciones de trabajo no necesariamente inciden en las condiciones económicas. No necesariamente. Yo creo que hay un montón de elementos económicos que sí a uno tiene que discutir. Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones de mi trabajo? ¿Dónde yo voy a buscar mis revistas para poder hacer la investigación? ¿Cuáles son las condiciones de mi biblioteca? ¿Dónde yo puedo tener espacio para sentarme en una oficina a trabajar? Yo conozco muchos compañeros, tanto permanentes como en contratos de servicio, que no tienen un espacio de oficina. Nuestro trabajo depende de poder sentarnos a leer, a investigar, a poder escribir. Y ese tipo de condiciones son fundamentales. Y lo cierto es que en la Universidad de Puerto Rico, los espacios de participación deliberativo que se han tenido por años, que pueden estar contenidos en la ley, que pueden estar contenidos en los reglamentos, en los senados académicos, en las juntas administrativas, en las juntas universitarias, que son espacios de participación donde los docentes habíamos estado participando, no están rindiendo fruto. Es decir, nuestra participación en esos frentes deliberativos, en esos espacios deliberativos que yo puedo defender, porque uno no necesariamente tiene que ceder espacios de participación para exigir otros espacios de participación, pero ciertamente esos espacios ya no necesariamente nos funcionan. Y no han estado funcionando por algún tiempo, pero se ha incrementado el ataque a esos espacios deliberativos. Vemos como rectores le quitan capacidades y poderes deliberativos que tenían los senados académicos, donde hay una participación activa de los docentes y los estudiantes, y ya no le permiten. Le pasan esas tareas a la junta administrativa, donde son los rectores y los directores de departamento casi exclusivamente los que toman decisiones. Es decir, que para trabajar con esas condiciones de trabajo, que fíjate que Félix ni siquiera está hablando de condiciones salariales, él está mencionando otros elementos como que van por encima, no porque las condiciones salariales no sean importantes, pero que son fundamentales en nuestro quehacer, en lo que es la naturaleza de nuestro trabajo, a través de los foros oficiales, institucionales, universitarios, deliberativos, se agotó la posibilidad de trabajar con esas condiciones de trabajo. Cada vez son los profesores sin plaza, son más los profesores sin plaza que tenemos en la universidad, que ni siquiera tienen derecho a participar de esos foros deliberativos. Tenemos en el recinto de Carolina, tú me mencionabas en un momento que cerca del 60% de los profesores son en contrato de servicio. Esos profesores no participan de ningún foro deliberativo, esos profesores no tienen ningún espacio para participar en la toma de decisiones y para poder exigir de alguna manera que sus condiciones de trabajo no sean de precariedad absoluta, no solamente a nivel salarial. Desde esa perspectiva, el trabajo colectivo, la unidad, miren, y le podemos llamar la APU. Yo creo que el instrumento fundamental que podemos tener en este momento es la APU. Pero nos podemos inventar, coger la APU y sumar a otra gente e inventarnos un nuevo nombre. A mí el nombre me parece inconsecuente. En este momento yo pienso que la mejor herramienta que tenemos es la APU. Pero es importante ese proceso colectivo de poder negociar, de poder discutir, tanto entre nosotros como con el patrono, cuáles son las condiciones de trabajo, por qué hay alguien que no tiene trabajo, cómo va a quedarse las condiciones de un compañero que no tiene plaza, por qué no se están abriendo unas plazas. Si tenemos compañeros que están a tiempo completo hace 15 años, que tengan una plaza, no altera las condiciones económicas porque cobra a través del rango exactamente igual. ¿Por qué no se está haciendo esa gestión? Y ese trabajo colectivo es fundamental para eso. Mira, y tú tienes que incluir, tenemos un par de minutos. Nos queda un minuto. Tú tienes que incluir en esos reclamos la apertura de plazas, porque no hacerlo, la universidad lo que hace es educar las generaciones del futuro, esa es su tarea fundamental. No abrir plazas es condenar a esa juventud intelectual que estamos creando nosotros mismos a quedarse sin empleos estables,
a crearse sin condiciones de hacer investigaciones y hacer las aportaciones que como generación les corresponde. Uno de los aspectos fundamentales de los reclamos sobre la negociación colectiva actual tiene que ser que la institución abra plazas. No podemos seguir cerrando la universidad pública, porque lo que estamos haciendo es matando la universidad pública. Y la defensa, la negociación colectiva ahora tiene que convertirse en un arma para defender la universidad pública. Ahí hay un reclamo que mucha gente lo va a entender y se va a incorporar a él. Sí, y no cualquier universidad, es el proyecto de universidad pública que nosotros defendemos. Ya en el pasado nosotros tuvimos un programa sobre este tema. Estamos organizando la segunda parte del tema, ¿no? Porque no es defender cualquier modelo de universidad. No, claro. No es universidad por universidad. Y es la investigación científica en esa universidad, es la creación literaria en esa universidad. Son los conocimientos que se generan en esa universidad. Pues ya pronto le tendremos una segunda parte para este tema y seguiremos hablando de esto. Lamentablemente ya pues se nos agotó el tiempo. Como media hora, ¿verdad? Nos faltó por lo menos. Por lo menos le agradezco inmensamente su amabilidad por estar aquí compartiendo en este espacio con nosotros. Le agradezco inmensamente al compañero Luis Lugo por su apoyo técnico. Les recuerdo que este programa estará disponible en la página de YouTube del programa Apúntalo. Entran a YouTube, escriben programa Apúntalo con 2P y van a tener acceso a todos los programas que han sido subidos a esa plataforma. Les agradezco por su sintonía y será hasta la próxima semana.